de todo nosotros podamos tener gozo, paz, tranquilidad, confiar en el Señor, ¿no? Y también confiar respecto a la eternidad. Dice el Señor que Él no va a resucitar en el día postrero. Entonces, ¿por qué vivir con sobresalto respecto a esta vida en relación a la muerte como lo conceptuamos ahora? ¿Sí? Es necesario, para disfrutar la vida, conocer acerca de la voluntad de Dios. Dice, todo aquel que ve al Hijo, ¿sí? Todo aquel que ve al Hijo. Ciertamente en aquel tiempo Jesús vino, Jesús se hizo carne como nosotros, se hizo hombre, y dice, todo aquel que ve, los seguidores de Juan el Bautista vieron a Jesús, escucharon una voz que decía, este es mi Hijo amado, lo vieron y le siguieron. Y algunos le dijeron, ¿dónde mora, Señor? Y fueron con él. Y después ellos transmitieron a sus hermanos, diciendo, hemos hallado al Mesías. Ven, conócelo por ti mismo, velo. Pero ahora no está el Señor Jesús visible a nuestros ojos. No está presente entre nosotros visiblemente. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo le vemos? ¿Dónde lo vemos? Podemos responder a ello cuando creemos en Jesús y aprendemos a vivir, a conformar nuestra vida en relación a Él. Entonces la gente nos ve. A veces ni nos hemos propuesto que la gente nos vea, pero hay gente que nos está viendo, hay niños que nos están viendo, hay jóvenes que nos están viendo, hay padres de familia que nos ven y anhelan lo mismo para ellos o para sus hijos. O como niños en su mente, estamos muy alto. Yo dice, quisiera ser como la hermana, quisiera ser como el hermano. No nos los han dicho. Han pasado décadas y de repente nos enteramos que ellos nos estaban observando. Entonces, el mundo sin Cristo hoy en día puede ver en el creyente, en la creyente, pueden ver a Jesús. En la iglesia, que es la reunión de los que hemos creído en Jesús, ellos pueden ver a Jesús amándolos si nosotros lo amamos. Pueden ver a Jesús tomándoles y que para Él son gente importante, para nosotros son importantes. ¿Sí? Pueden ver la piedad de Dios, el amor de Dios, pueden ver la comprensión de Dios, pueden ver la misericordia de Dios a través de nosotros, la iglesia. Qué grato es saber cuando dicen, ahí está la iglesia, ahí está el hermano, la hermana, pero es desagradable cuando ellos nos señalan por la vida que llevamos. Ellos no pueden ver a Dios a través de nosotros, no pueden ver a Jesucristo viéndonos a nosotros. Entonces, ¿dónde pueden ver ellos a Jesús? ¿Dónde hoy pueden ver a Jesús? Es viendo a la iglesia. ¿Sí? Hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Hombres y mujeres que cada vez
batallan contra el pecado, cada vez son más y más conformados a Dios, no a este mundo. Todo el que ve al Hijo, ¿sí?, dice, cree en Él. Y esto implica varias cosas. Implica reconocer que somos pecadores y que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, que no podemos entrar al reino de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre, no hay mujer que pueda decir, no he pecado, no peco. Si algunos lo dicen, es falso. Pecamos. Y nuestro pecado nos condenará. Nuestro pecado nos apartará de Dios eternamente. Y Dios en su palabra nos enseña sobre un lago de fuego. Ese es nuestro destino sin Cristo. A causa del pecado, no podemos vivir eternamente en la presencia de Dios. También implica reconocer que Dios nos ama. La Biblia nos transmite esto, nos revela esto, que Dios es amor. Dios es amor. Es algo inherente a su naturaleza. Dice, es amor. Y reconocer que Dios nos ama, que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, Dios nos ama de tal manera que ha dado lo más precioso de Él, su Hijo, Jesucristo, muriendo por nosotros, sufriendo por nosotros, llevando toda la ignominia de la naturaleza humana. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él y murió con la peor muerte de aquel tiempo, la crucifixión, dada para personas que se rebelaban contra el imperio, personas que eran delincuentes. Y Jesús dice, era el justo, el sin pecado. Sin embargo, de esa forma murió. Y lo hizo por amor a nosotros, porque nos amó viendo nuestra situación de condenación. También dice, en Jesús Dios nos da vida eterna. Romanos 6:23. Por un lado dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios, dice, es vida eterna. Regalo, no necesitamos trabajar para ello, no necesitamos ser merecedores, nunca lo vamos a hacer. Es un regalo. Y por un regalo no se trabaja. Un regalo no nos cuesta, es regalo. Y así es la vida eterna. Pero dice en Cristo Jesús. No en otra persona, no en una religión, sino en Cristo Jesús. Dice Dios nos regala, nos dona la vida eterna. Gracias a Dios que es así. Algo que no pudiéramos pagar por nuestros medios. Diríamos, ¿cuánto cuesta la vida eterna? La sangre preciosa de Jesucristo. Dice, dada por todo el mundo,
Dice también en Juan 10, 27, 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Más dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y dice, y yo les doy vida eterna. Eso lo hemos recibido. Sí. Entrada y gozo eterno en la presencia de Dios. Hoy en día podemos dirigirnos al Padre. Podemos acercarnos, dice, al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Y ello por la obra de Jesucristo. No porque lo merecemos, sino por la obra de Jesucristo. No porque somos hombres y mujeres que no pecamos, que no batallamos contra el mal, sino por la obra de Jesucristo. En Jesucristo Dios nos ve limpio, libre de condenación. Y así nos ha conducido el Padre a Jesucristo y dice, nos da la seguridad de que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Hay una seguridad tremenda, ¿no? Hay esa unidad del Padre y Jesucristo que nos guardará de todo mal, no nos apartará del amor de Dios, ¿sí? También implica aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Cuando instaura la cena el Señor, cuando nos dice que debemos de hacer en memoria de Él, hay algo ahí que nos habla que Él es el Salvador, que Él es nuestro Señor. En Mateo 26, 26 al 28, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y dice, y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias a Dios, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pecado es lo que nos aparta de Dios. El pecado es el que destruye nuestra vida, ¿sí? El pecado es el que nos va a condenar en un lugar de sufrimiento eterno, ¿sí? Y Jesucristo dio su vida, derramó su sangre para que nosotros vivamos libres de condenación, para que nosotros tengamos acceso al Padre, para darnos vida eterna. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos ha librado de tal condenación, ¿sí? Él es nuestro Señor. Ahora nosotros Él dirige nuestra vida. Él nos señala por qué camino. Él dijo, yo soy el camino que nos conduce al Padre. Él es el camino por donde debemos andar. Él también a sus discípulos le dijo que seamos enseñados en todas las cosas que Él les mandó. Entonces, Él dirige nuestra vida. Él es el Señor. Él es nuestro amo. Él es nuestro Dios. Eso es lo que queremos conocer respecto a Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Sí? Entonces, pero es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, dice, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Él es el Señor, Él es el amo. Y entonces,
es aceptarlo como tal en nuestra vida. Y se instaura la cena del Señor para tener presente quién es Él para nosotros. ¿Qué ha hecho Él para nosotros? ¿Y qué puede hacer para otros? ¿Y qué mensaje nosotros debemos de transmitir a otros, a la siguiente generación, para que sean salvos, para que tengan vida eterna? Y dice, tengan vida eterna. Y cuando leemos en la palabra en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es incondicional para el mundo, es para todo el mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y ahí hace una diferencia, ¿no? Se lo ha dado al mundo para que todo aquel que en Él cree, el que en Él cree, el que cree que Jesús es el Salvador, es la promesa de Dios para nuestra redención, que Él es el que muere, derrama su sangre por nuestros pecados. Y dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. No vaya a un lugar de condenación. No viva la eternidad separado de Dios. ¿Sí? Dice, sino que tenga vida eterna. Entonces, repetidamente, a través de Jesucristo, Dios nos da la vida eterna. No hay por otra persona. Él es el que ha muerto por nosotros. Él es el que vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando estaba en la cruz, le injuriaban diciendo, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. En Dios confió, Dios lo libre. ¿Acaso no podía el Señor Jesucristo bajarse de la cruz? ¿Acaso no podía destruir a todos sus enemigos? Sí lo pudo haber hecho, pero Él vino a cumplir la voluntad del Padre, a darnos vida eterna, y lo hizo así. También dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, leemos algo muy precioso, algo que esperamos, es nuestra esperanza, es la esperanza del cristiano. Un día hemos de ver a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Un día Él vendrá por nosotros. Tal como nos lo relata este libro, el apóstol Pablo escribiendo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
hay situaciones que vivimos, hay situaciones que el Señor, nuestro Dios, permite. Hay momentos tristes en nuestra vida, donde las fuerzas de repente nos faltan, donde nuestra fe languidece, desfallecemos, necesitamos el aliento, necesitamos cobrar fuerzas. Y dice el Señor, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fallecen también nuestros seres queridos, pero la esperanza nuestra es que ellos van a venir con el Señor, que ellos resucitarán primero de los cristianos que vivamos en aquel tiempo. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, van a resucitar primero, no vamos a precederlos, pero después dice, seremos transformados. Este cuerpo mortal necesita ser transformado para vivir eternamente. El pecado ha traído la muerte. Jesús nos concedió la vida eterna y eso se hará realidad cuando venga el Señor. Y dice, este cuerpo va a ser transformado. Ya no será el mismo cuerpo. No será el cuerpo que hoy tenemos. Porque si resucitamos con este cuerpo, volvemos a morir. Dice la palabra, seremos transformados. Algo pasará en nuestro cuerpo. No será el mismo ya. Para habitar por la eternidad en la presencia de Dios. Que hoy tenemos tentaciones, que hoy tenemos deseos, que hoy queremos hacer lo nuestro. Queremos vivir a espaldas de Dios. En aquel tiempo ya no será así. Hoy batallamos. Hoy somos enseñados a mirar hacia arriba, tener presente lo que Dios tiene para nosotros, aunque no lo vemos, ser felices. Un día lo veremos. No tendremos ya esas dificultades, ¿sí? Y entonces nos habla de la resurrección. El texto primero que leímos dice, la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que me envió, decía el Señor Jesucristo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Tenga vida eterna. Y entonces en Jesucristo Dios nos ha dado vida eterna. Y nos preguntamos, vida eterna, ¿por qué no la disfrutamos ya? Bueno, cuando el Señor venga. No, desde ahora. Dice nos ha dado, no dice nos dará. Una vida en plenitud. El Señor Jesucristo menciona, dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y es algo que ya desde ahora podemos disfrutar esa vida. Cambiando, viendo lo que Dios tiene para nosotros, quiénes somos para Él. A veces desfallecemos, no sabemos a dónde ir. Ahora sí, sabemos. Hemos nacido de nuevo en Jesucristo y sabemos cuál es nuestro destino. Sabemos que la muerte ya no tiene más efecto en nuestra vida.
no es para vivir gozosos. Sabemos que las cosas materiales no es el fin de nuestra vida, ¿sí? No es el propósito por el cual Dios nos ha redimido en Jesucristo. Sabemos que tenemos que buscar, tenemos que anunciar a Jesucristo a quien no lo conoce, para que lo conozca, ¿sí? Y acepte quién es Jesucristo en su vida y tenga, como dice, la vida eterna. Vivimos aferrándonos a esta vida, vivimos para las cosas materiales, vivimos de espalda a nuestro Señor, no obedeciéndole, llenándonos de preocupaciones que afectan nuestra vida física, nuestra vida emocional, ¿sí? Que no nos permiten disfrutar desde ya la vida eterna. ¿No es cierto? En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A quien ha enviado, ¿no? Dice, ¿cuántos conocemos a Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Estamos leyendo su palabra, estamos viendo el carácter de Dios, estamos viendo cómo es Dios, ¿sí? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada a Dios? Estamos conociendo a Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Cómo vino a este mundo? ¿Qué ha hecho en este mundo a favor de la humanidad? ¿Sí? Conocemos acerca de su muerte, conocemos acerca de su resurrección. ¿Dónde está ahora Jesucristo? ¿Qué está haciendo? Después de su ascensión, ¿se puso a descansar? ¿O qué está haciendo? ¿Cuál es el anhelo de Dios respecto a los que hoy creemos en Él? Hay muchas cosas que debemos conocer y a medida que pase el tiempo conocer más y más respecto a Jesucristo. El apóstol Pablo, todo el conocimiento que él adquirió, dice, para él era considerado como basura, a fin de conocer más a Jesucristo. Más a Jesucristo. ¿Sí? ¿Es ese nuestro sentir? Somos creyentes, leemos las Escrituras, obedecemos a Dios. Alguien ha dicho, realmente no conocemos si no lo practicamos, si no lo ejercemos. Puede ser un conocimiento intelectual respecto a Dios, respecto a Jesucristo. Por ejemplo, sabemos que Dios es santo. ¿Cómo está la santidad en nuestra vida? Sabemos que Dios es veraz. ¿Cómo está la verdad en nuestra vida práctica? Conocemos que Dios le desagrada el pecado. ¿Cómo es eso? ¿Nos deleitamos todavía en el pecado o ya es cosa del pasado? ¿Qué sabemos respecto al matrimonio? Así hay, ¿cómo Dios lo ve el matrimonio? ¿Cómo lo estamos viendo nosotros? ¿Cómo Jesucristo consideraba el matrimonio? ¿Cómo es que nosotros lo estamos considerando? ¿Sí? Necesitamos entonces conocer más a Jesucristo. Dice
Muchos pensamos en la vida eterna, ya, entonces tengo vida eterna, voy a vivir en la presencia de Dios por Jesucristo. Pero ¿qué hago ahora? ¿Cómo estoy viviendo ahora? Eso depende de cuánto nosotros conocemos a Jesucristo. Cuanto más lo conocemos, más nos iremos conformando a Él, más tendremos en nuestra mente ser como Él. Desearemos ser como Él. Nos preguntaremos como en un grupo, una iglesia se hizo una pregunta: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Cuando somos tentados, cuando estamos frente a una situación de pecado, nos preguntaremos: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Iría Jesucristo a este sitio? ¿Jesucristo se trataría de esta forma? Jesucristo, ¿cómo actuaría en mi situación? Muchas veces no nos preguntamos, muchas veces no consideramos porque no lo conocemos. Entonces, vamos a las Escrituras, vamos a ver lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. ¿Quién es Jesucristo? ¿Sí? ¿Y qué ha prometido Jesucristo? ¿Qué va a hacer con nosotros respecto al futuro? Si yo sé que Jesucristo viene, si eso está en mi mente, como dice la palabra, si eso está presente en mí, entonces voy a purificarme. Quisiera que a la venida del Señor, Él me halle lo más limpio posible. Él trabaja para eso. Dice, para purificar a su iglesia, en la cual no debe haber mancha ni arruga semejante. Como diríamos, planchaditos. ¿Sí? Él ha dispuesto todo eso, pero tenemos su palabra. Hay personas que nos aconsejan, hay personas que les importa nuestra vida, ¿sí? Hay personas que nos pueden decir, eso va a afectarte, mira, las consecuencias son estas. Escoge, como dice, el camino de vida para que vivas, para que disfrutes desde ya esa vida eterna que Dios te ha concedido en Jesucristo. Podemos disfrutarlo, sí, a pesar de una enfermedad, a pesar de las circunstancias en las cuales nos encontramos, podemos vivir con gozo. Podemos ser amables, amorosos, podemos ser personas comprensivas, podemos ser, como dice, personas que nos compadecemos de otros. Podemos ser personas equilibradas, podemos vivir con gozo, podemos disfrutar de la vida eterna, ¿sí? Podemos desechar todo lo que implica tener una salud, como se dice hoy, una salud mental afectada, ¿sí? Pero todo en cuanto conocemos a Jesucristo. Entonces iniciamos una serie de que nos lleve a conocer más respecto a Jesús, ¿sí? Más acerca de la persona de Jesús y podamos apropiarnos de ello, podamos
disfrutar la vida eterna, sabiendo lo que Él es, lo que Él ha hecho, la promesa de Él. ¿Sí? Esa es nuestra propuesta para este tiempo. Conocer más a Jesucristo, quien nos ha traído el regalo de la vida eterna y algo que podemos disfrutar desde ya en este mundo. ¿Sí? Tendremos aflicción, pero el Señor dice, yo he vencido al mundo. Como dice, yo he hecho la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Y podemos vivir así. Dentro de la voluntad de Dios, disfrutar la vida eterna que se nos ha concedido en Cristo Jesús. Bien, te invito en la próxima reunión entonces a desarrollar todo ese aspecto, conocer más a Jesucristo. Eres un hijo, una hija de Dios. ¿Cuánto conoces de Jesús? ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Sí? Puede decirnos que yo conozco tal. De memoria puede citarnos versículos, pero eso está en relación a cuánto obedecemos, cuánto vivimos, cuánto ha cambiado nuestra mente o hemos renovado, ha sido renovada nuestra mente. ¿Sí? Entonces te invito en la próxima reunión a estar presente. ¿Sí? Dios nos bendiga. Podemos orar. Dios amado, te damos gracias por el tiempo que nos permite, Señor. Y nos vas a permitir, Dios bendito, conocer más a tu Hijo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Todo lo que ha hecho por nosotros, lo que nos ha sido concedido gracias a Él. Y algo que podemos disfrutar. Sí. Gracias te damos, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los esperamos en la próxima transmisión. El Señor los bendiga.